Hola, mi nombre es Luciano y los voy a orientar en la presentación que da explicación al diálogo 3 lo necesario del espacio Educación en la Sociedad del Conocimiento de la maestría en Educación en Entornos Digitales. Bien, en esta presentación lo que el grupo hizo fue un análisis e integración de tres textos con los diálogos o las prácticas anteriores en este espacio. Los textos que trabajamos fueron La caída de los muros del conocimiento en la sociedad digital y las pedagogías emergentes de Begaña Gross, Tecnologías emergentes, Pedagogías emergentes de Ardel y Linda Castañeda, y Hacia una pedagogía emergente y disruptiva, La caída de los muros en la cultura digital de Fernando Usoyo. Bien, empecemos por el primer texto. En este texto, Begaña Gross lo que nos hace es dar conocimiento de cómo estas pedagogías emergentes están alterando el sentido, la producción del conocimiento y los espacios y los tiempos del aprendizaje. Todo esto conlleva a una ruptura de la organización social del siglo XX. En este texto también, Begaña Gross lo que hace es definir tres conceptos están íntimamente relacionados con las pedagogías emergentes. Uno de ellos es el Seamless Learning, el otro el aprendizaje oblicuo, y por último el Personal Learning Environment o PLE, que es como es conocido con sus siglas en inglés. En el aprendizaje sin costuras, Begaña Gross lo define como el que se produce a través de los diferentes contextos y que por lo tanto abarca no solo el aprendizaje a lo largo de la vida, sino también a lo ancho de ella. En el aprendizaje ubicuo podemos ver que este se apoya y facilita a través de los dispositivos móviles utilizando lo que se conoce como Earned Learning en el tiempo y en el espacio. Este se caracteriza principalmente por la permanencia, la accesibilidad, la inmediatez y la interactividad. Algo que hay que tener en cuenta con el aprendizaje ubicuo y con lo que después vamos a ver que son los PLES, es que esto permite que en los estudiantes se desarrolle la capacidad de aprender a aprender. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante sea quien lleva y quien maneja los tiempos para el proceso de aprendizaje. Algunos criterios importantes que hay que tener en cuenta dentro del aprendizaje ubicuo son el alentar a desarrollar actividades propias a los estudiantes, una retroalimentación constante entre el estudiante y el docente y entre el docente y el estudiante, y también permitir la evaluación de resultados. ¿A qué hacemos referencia con esta evaluación? La evaluación va a dejar de ser esa evaluación sumativa que utilizábamos con anterioridad y como costumbre los docentes, sino ahora va a ser una evaluación del tipo formativa. Es decir, lo que vamos a ir haciendo es, al ir acompañando al estudiante en su proceso de aprendizaje, lo que vamos a ir es tomando nota y evaluando nuestras prácticas con respecto a este proceso que el estudiante va transitando. Y así poder sacar conclusiones más luego. Por último, en el Personal Learning Environment o los entornos de personales de aprendizaje, Begoña Gross los define como que es el conjunto de elementos utilizados para la gestión del aprendizaje personal. Aquí hicimos una referencia a lo que Ardel y Castañeda hablaban sobre estos entornos o estos PLE, que al ser un nuevo entorno personal de aprendizaje, evidencia dos tipos de posturas distintas. Una que evidencia un futuro de aprendizaje sin escuelas y otra que en realidad lo que dice es que esta práctica de entornos personales de aprendizaje van a servir como complemento a las actividades áulicas habituales o que llevamos a cabo todos los días. En el documento de las tecnologías emergentes, pedagogías emergentes,
Ardel y Castañeda definen a las pedagogías emergentes como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas que surgen alrededor del uso de las TICs en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. Dichas pedagogías o dicha pedagogía tiene sus raíces en las grandes ideas de los pedagogos del siglo XX, pero van más allá en algunos aspectos. Por ejemplo, están modernizadas y están actualizadas, ya que las pedagogías de los pensadores del siglo XX no utilizaban las TICs como herramientas, en cambio hoy en día sí. Estas prácticas se observan cuando los docentes están comprometidos con la renovación de la didáctica. Aquí les dejo un video para que observen donde se resume un poco todo lo que es esta cuestión de las pedagogías emergentes. Algunas características de las pedagogías emergentes, como dijimos con anterioridad, son las que se usan desarrollos y aplicaciones tecnológicas que se aplican a la educación. Algo muy importante, una de las dos características que a mi entender son de las más importantes de la pedagogía emergente, es que son organismos en evolución, no son organismos estáticos. Se dice que están en estado de llegar a ser. Están constantemente adaptándose y cambiando según pasa el tiempo. Y otra característica importante es que son potencialmente disruptivas. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacen estas pedagogías es romper un poco los esquemas de las pedagogías tradicionales con las que estábamos trabajando. Algunos rasgos importantes, que algunos ya los nombramos, son como que son pedagogía clásica e ideas modernas, que supera límites. Algo importante son los proyectos colaborativos e interniveles que se realizan en la pedagogía emergente. En el texto de Fernando Sollo, que se titula Hacia una pedagogía emergente y disruptiva, la caída de los muros en la cultura digital, nos pareció interesante marcar esta frase. En educación vemos que una de las principales características ha sido el cambio en la concepción del conocimiento y las capacidades que se implica en la gestión de ambiente de aprendizaje, la síntesis y la creatividad. En este texto, Fernanda Osoyo habla sobre la sociedad del conocimiento. Esta sociedad se caracteriza por darle gran valor al conocimiento. Y aquí el conocimiento cambia su concepción de ser de ser un conocimiento, algo objetivo, estable, producido por expertos. Ahora este conocimiento es algo subjetivo, dinámico, que se produce de forma colaborativa. Además, vemos que este cambio de concepción del conocimiento y las capacidades implican lo que decíamos antes, el cambio en la gestión, o se deberían ver en el cambio en la gestión de los ambientes de aprendizaje, la síntesis, su creatividad. Algo también muy importante que rescatamos es que estas tecnologías emergentes no pueden eludir el problema de la inclusión relacionada con este tipo de pedagogías. Además, esta falta de inclusión se relaciona directamente con las brechas que afectan a la sociedad, la brecha digital, la social, la educativa, la económica, etc. Con respecto a esto, nos gustó una frase, una cita exacta que dice López y López, que enuncia así, dice: estamos ante la emergencia de un nuevo derecho, procedente del entorno tecnológico creado en el mundo de la información y la comunicación. Con respecto a esto, vamos a hablar un poco más en las conclusiones. Bien, en las conclusiones decidimos hacerlas de dos tipos. Del tipo narrativa, con un análisis narrativo, y otra un poco más sintética, detallando las conclusiones puntuales de cada uno de los diálogos. En cuanto a las conclusiones del tipo narrativas, lo que hicimos fue orientar
a ustedes, a los lectores, de nuestro trabajo en este espacio. En este espacio, el punto de encuentro fue la educación y la pandemia. La pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio que trajo aparejado hizo cambiar la metodología de trabajo. Pasamos de una metodología presencial a una virtual. También esta pandemia nos mostró que toda la comunidad educativa posee una gran adaptabilidad. ¿Qué quiero decir? Toda la cartera del Ministerio de Educación de la Nación Argentina se capacitó y se involucró en la llegada de los contenidos curriculares mínimos a todos los estudiantes. Nosotros en Argentina, gracias a la pandemia, no solamente utilizamos el medio digital como aulas virtuales, sino que también se hicieron cuadernillos especiales, se daban clases por radio, se dan clases por televisión. Hay canales especiales que se abrieron solamente para esto. Gracias a la pandemia y al aislamiento, la sociedad del conocimiento se vio afectada, pero no se vio afectada en la creación del conocimiento, porque el conocimiento siguió creándose de forma colaborativa, sino más bien lo que se vio afectado fue su comunicación. ¿Qué quiero decir? Previo al aislamiento, la capacidad de la conectividad no se tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que se producía como conocimiento se pasaba al papel y este papel era el que se entregaba. Ahora que no podemos tener relación con nuestros vecinos, lo que hacemos es comunicarnos a través de medios digitales, que para poder hacerlo necesitamos una buena conectividad. Y ahora nos damos cuenta que esta conectividad no era tan buena como creíamos que era. Y esto significa un problema. La educación dentro de las pedagogías emergentes, esta educación, este aprendizaje sin muros, este aprendizaje ubicuo, se deja de lado si uno no tiene un acceso público a la conectividad. Y esto lleva o trae de la mano un surgimiento de un derecho nuevo y emergente que es el derecho a la inclusión digital. Lamentablemente, esta asimetría de falta de conectividad se ve en distintos puntos de nuestro territorio nacional. Más específicamente, en el grupo somos 4 personas, de las cuales la mitad vive en San Luis y la otra mitad vive en la provincia de Mendoza. Y lo que hicimos fue una comparación de a ver cómo la conectividad de unos y otros eran iguales o distintas, ¿sí? En la provincia de San Luis, gracias a políticas públicas provinciales llevadas a cabo, en nuestra constitución provincial tenemos el derecho a la inclusión digital para todos los ciudadanos sanluiseños. En cambio, en Mendoza eso no existe. En Mendoza solamente se rigen por las políticas públicas del gobierno nacional. Lamentablemente, estas políticas públicas nacionales varían según el gobierno de turno y, por ejemplo, a Mendoza no le fue bien cuando la vigencia del Plan Conectar Igualdad cesó. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las brechas digitales no hacen más que marcar las brechas sociales que existen en la realidad, que existen en el plano de lo real. Y consideramos que si existen estas brechas digitales, las pedagogías emergentes, ubicuas, sin costuras, se torna casi imposible. Además, no se puede llevar a cabo una pedagogía emergente o unas pedagogías emergentes en una sociedad donde no se interpela a la empatía ni se aboga por un derecho a la inclusión digital federal. Es bastante complicado tratar de llevar
una educación digital o virtual o híbrida a todos los ciudadanos si no se puja por una inclusión digital como derecho federal. En cuanto a las conclusiones de cada uno de los diálogos, en el diálogo 1, que era lo emergente, sostenimos que la educación en los tiempos de ASPO o de aislamiento social, aislamiento preventivo social y obligatorio, procuró un corte abrupto en la forma de enseñar y de aprender. Vislumbró brechas digitales, sociales y económicas que existían pero que nadie había denotado. También nos puso en cuestionar qué va a pasar con la educación después de la pandemia y abrió la puerta a este aprendizaje híbrido. En el diálogo número 2, que es lo importante, la necesidad de las políticas de Estado para cortar las brechas es una de las cosas más importantes que tenemos que resolver a futuro, no muy distante. Hay que saber administrar los saberes y tener conocimiento de que existe una nueva perspectiva pedagógica en la sociedad del conocimiento. En cuanto al tercer diálogo, que es lo necesario, sabemos y entendimos que hay modelos pedagógicos y marcos educativos que irrumpen en la educación y que la emergencia de nuevas tecnologías es necesaria para poder llevarla a cabo. Muchas gracias, hasta luego.